Bueno chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir, esta es la segunda parte de transición. Habíamos quedado en, digamos, todo lo que vimos de confort, de, digamos, cómo hacer para mejorar el consumo. Todos sabemos cómo afecta el consumo tanto pre y postparto. Así que ahora nos vamos a ir metiendo a las dos patologías grandes que son cetosis y hipocalcemia. Como ustedes saben, existen dos tipos de cetosis. Acá tengo una presentación que es del doctor Schwernemann, muy nueva, y bueno, se la tomé prestada, que es muy interesante. Nosotros, si ustedes pueden recordar, tenemos dos tipos de cetosis, una cetosis tipo 1 y una cetosis tipo 2. Si ustedes recuerdan que la cetosis tipo 1, la clásica, generalmente, como dice en la transparencia, se da a los 14-20 días postparto, ¿no es cierto? Es una cetosis que generalmente se da porque hay un alto requerimiento por la producción de leche, digamos, alta producción de leche, el consumo todavía no está restablecido, una alta demanda de glucosa. ¿Se acuerdan ustedes cómo es el gráfico de demanda de glucosa? Esta demanda de glucosa te genera un balance energético negativo muy profundo, entonces empieza una lipomovilización. Y se caracteriza generalmente por una hipoglucemia, ¿no es cierto?, con una hipoinsulinemia. Digamos. Entonces es una cetosis que responde muy bien al tratamiento con glucosa. Bueno, principalmente lo que le falta es glucosa. Esta generalmente responde, digamos, se diagnostica por medición de cuerpo cetónico. Tenemos generalmente entre 1 y 2 milimoles por arriba en la semana, en la primera semana, en la segunda semana posparto o la primera semana posparto, tenemos esos valores. Generalmente nos va a mostrar que podemos llegar a caer con una cetosis de este tipo, ¿no es cierto?, con problemas en salud y reproducción. Generalmente la causa se puede ser por una falta de energía en la dieta. Generalmente se da porque una falta de manejo en la dieta de vacas frescas, digamos, las vacas que recién paren. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cetosis, generalmente tenemos un problema en las vacas recién paridas, frescas, que puede ser una baja energía, alta grasa, baja calidad de forraje, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un buen manejo de dieta vacas frescas, que son dietas generalmente que tienen almidones no mayor a 25%, porque si no podemos tener algún problema de acidosis, y proteínas, altos valores de proteína. Recuerden que las proteínas, generalmente el animal en esta etapa quema mucha proteína para producir, por la neoglucogénesis, producir energía. Y la cetosis de tipo 2 generalmente se da a la segunda semana posparto, entre la primera y la segunda semana posparto, digamos ahí apenas paren. Generalmente se da que cuando la gluconeogénesis y la cetogénesis todavía no están totalmente estimuladas, digamos. Entonces, generalmente se da porque hay una falla en el preparto y durante el periodo de secado. Generalmente se puede dar por dietas en preparto con mucha energía, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las principales causas de la cetosis tipo 2. Esta, a diferencia de la otra, tiene una respuesta, una resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Entonces el animal no puede captar glucosa. Por eso no responde bien al tratamiento con glucosa. Y generalmente a la larga te lleva a un hígado graso. Eh, a, una, eh, a un hígado graso, que es lo que todos vimos, que estaba en la primera figura, ¿no es cierto?, en presentación del Fórmula 1, es un hígado graso típico que ocurre en cetosis de este caso. La causa alta, digamos, grasa en hígado preparto, manejo de dieta en preparto, como dije, generalmente esto es por un mal manejo en la dieta de preparto o vaca seca. ¿Cómo se hace el monitoreo? Bueno, se puede medir, generalmente se mide beta-hidroxibutirato. De los tres cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato es el que se mide en rumiantes. Se saca una gota de sangre y si tenemos normal es menor a 1,1 minismol, una cetosis subclínica mayor a 1,2 a la semana, digamos, de parida, y una cetosis clínica por arriba de 2,9 minismol por litro. Entonces, la cetosis 1 generalmente se, digamos, obtienen en vacas, digamos, que menor de 3,5 condición corporal y responden muy bien al tratamiento. Casi siempre el problema está en fresca, recuerden eso. Cetosis tipo 2
generalmente se pueden ver en vacas gordas, no responden al tratamiento y casi siempre se debe a problemas en el preparto. Los tratamientos son glucosa, propilenglicol, algo que genere glucosa, ¿no es cierto? Directamente glucosa o un precursor de glucosa. Ahora vamos rápido a hablar cómo es la patogenia de la cetosis y del hígado graso. Nosotros cuando tenemos un balance energético negativo, cuando ustedes vieron que en el periodo de balance energético negativo hay una lipomovilización del tejido adiposo, digamos, se lipomovilizan nefas, ácidos grasos no esterificados. Estos ácidos grasos no esterificados se oxidan, hay una oxidación incompleta, entonces, en la mitocondria, entonces esta oxidación incompleta genera cuerpos cetónicos que van a producir la cetosis. También hay una reesterificación de los ácidos grasos, digamos, convirtiéndolos nuevamente en triglicéridos. Y cuando tenemos, digamos, hay una apoproteína y fosfolípido de membrana, colesterol, que forman los triglicéridos, generalmente la lipoproteína de baja densidad, a estos triglicéridos acá, lo voy a ir marcando acá, lo vuelves a sacar del hígado, ¿no es cierto? Y lo mete al tejido adiposo. Pero muchas veces falta colino, falta o se satura este sistema, entonces no hay suficiente lipoproteína para evacuar todos estos triglicéridos generalmente quedan acumulados en hígado y se produce el hígado graso. ¿Cómo funciona? Hoy hablábamos de qué aditivos hay, hoy dijimos cobre, colina, en la primera parte, y bueno, uno de los principales que se usa para estos cosas es la colina protegida, la colina protegida actúa justamente acá. Generalmente es una membrana, es una enzima, ¿no es cierto? Actúa, digamos, dentro de una enzima que libera las lipoproteínas para sacar estos triglicéridos. Entonces, cuando tenemos deficiencia de colina, generalmente tenemos hígado graso. Estos son trabajos son la concentración de triglicéridos y glucógeno en el hígado de vaca alimentada con. En barra es 0 gramos de colina, con 45 gramos de colina, con 60 gramos de colina y 75 de colina. Si ustedes pueden ver cómo tiende a descender el hígado, no, cómo tiende a descender la grasa en el hígado cuando suplementamos con colina protegida. Es uno de los mejores productos que anda, generalmente se usa cuando nosotros tenemos vacas gordas y sabemos que vamos a poder tener algún problema. La colina es un aditivo que funciona muy bien. Este es un trabajo de Estados Unidos, donde se hizo una prueba con vacas de alta producción, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente lo que muestran son, una era el control y el otro con colina protegida. Las vacas que tenían colina tenían mejor nivel de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Menores ácidos grasos libres, menores niveles de beta-hidroxibutirato en plasma, mejoraban el consumo de materia seca, eso era antes del parto, ¿no es cierto? Y después del parto, prácticamente lo mismo, mejores niveles de glucosa, menor lipomovilización, menores valores de beta-hidroxibutirato, mejores consumos, y obviamente la cetosis subclínica cayó de 28% al 4%. Y hay otra parte también, que siempre cuando tenemos cetosis, generalmente afecta la reproducción, tenían mejores, digamos, mejor reproducción, menores días abiertos, así que es un subproducto o un aditivo, disculpen, que funciona y funciona muy bien. Después está la suplementación con cromo. La suplementación con cromo protegido, hay muchísimos trabajos que demuestran que mejora la respuesta a la insulina, entonces disminuye la lipomovilización extrema y el riesgo de cetosis y hígado graso. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan que había una parte que la respuesta no responde a la insulina o muchas veces la respuesta a la insulina es muy baja? El cromo mejora la respuesta a la insulina, obviamente esto se lo saca mucho tiempo antes de la cetosis y puede incorporar glucosa. Después hay muchísimos trabajos que mejora la respuesta inmune, que mejora los índices reproductivos, que disminuye el catabolismo hepático, el esteroide, mejorando obviamente la preñez.
o manteniendo la preñez, sería que disminuye las muertes embrionarias, mejora los celos. ¿eh? Entonces, también son aditivos que se usan mucho para el periodo de transición. Después, hoy cuando dije uno de los tratamientos del propilenglicol, es un precursor de la glucosa a nivel hepático, lo que permite aportar energía y reducir el balance energético negativo. Generalmente el propilenglicol se usa para los tratamientos. También hay un propilenglicol en polvo. Este es un trabajo que yo participé, se hizo acá en Argentina, en la Cabañita Agropecuaria, en un campo que está en Hipatia, donde se pudo medir que los niveles de NEFA, cuando se estaba anticetogénico, bajaba los niveles de lipomovilización. Entonces nosotros le damos un aporte de propilenglicol, que es un precursor de glucosa, aportábamos energía, entonces la energía que necesita el animal, entonces ese aporte de glucosa hace que la vaca lipomovilice mucho menos. Eso es en una medida rápida, que lo que podemos hablar de cetosis, y sobre todo de cetosis subclínica. Recuerden que los problemas de cetosis siempre son las subclínicas, como de todas estas enfermedades, no tanto de la clínica. Entonces, este cuadro lo habrán visto mucho, que lo que marca son la incidencia de hipocalcemia a las 24 horas postparto en vaca de 1, 2, 3, 4 y 5 lactancias, bueno, hasta la séptima lactancia. Nosotros tenemos fiebre de leche clínica, esto es un trabajo que se hizo con muchísimos animales, ¿no es cierto? Y donde te muestran 1.462 vacas, que las vaquillonas de primer, bueno, o vacas de primer parto, vaquillonas, tenían el 1% de cetosis clínica, de hipocalcemia clínica y un 25% de subclínica. Si vos tenés la de segunda lactancia un 4% de clínica, un 41% de subclínica. Entonces lo que queremos demostrar acá que el Lyber es como el Lyber, digamos, solamente vemos las puntitas. Si a nosotros se nos caen las vacas, generalmente si tenemos una vaca caída, generalmente podemos tener casi un 40% de vacas de subclínica. Entonces el problema está en el subclínica y no de la vaca clínica. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque si una vaca adulta que produce 20 litros de calostro en las primeras 24 horas postparto necesita 94 gramos de calcio, ¿no es cierto? Entonces, esto sale de 4,7 gramos por litro de calostro, por 20 litros sale 94 gramos de calcio. La pérdida de calcio del calostro excede entre 10 a 15 veces lo disponible en sangre. Entonces, la vaca no tiene de dónde sacar calcio y por eso ocurre, digamos, un aumento grande de la necesidad de calcio por la producción de calostro y no tiene de dónde sacarlo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Estos son fuentes de Mattioli, de Guillermo Mattioli, uno de los principales investigadores en Argentina, el que más sabe de minerales. Solo tenemos los macrominerales: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. El calcio es importantísimo, recuerden que es tan importante para la vida animal y para nosotros que la naturaleza le puso dos hormonas para regularlo, la paratormona y la calcitonina. Esta paratormona, ¿qué hace? Nosotros si tenemos niveles bajos de calcio, por menos que bajan a menos de 8, se activa la paratormona. Esta paratormona, ¿no es cierto?, activa la vitamina D en el hígado de 25 a 1,25 de hidroxicolecalciferol. Y esta vitamina mejora la absorción intestinal de calcio, mejora el calcio disponible y empieza una resorción ósea en calcio, ¿no es cierto?, para que este calcio aumenta. Una vez que llega por arriba del 12, recuerden que nosotros si tenemos hipocalcemia, todo lo que es contracciones musculares, digamos, no ocurre. Entonces por eso se da esa flacidez que siempre se habla, digamos, la hipocalcemia, vaca caída, está todo flácido justamente por las contracciones, son todas calcio dependientes. El calcio es fundamental para para la vida. Y si nos aumentamos en calcio, nos pasamos de calcio, ¿no es cierto? Obviamente pasa todo lo contrario. Por eso hay una hormona que es la calcitonina, que hace que cuando
el calcio aumenta mucho en sangre, ¿no es cierto? Lo hace, inhibe todo lo otro, para que otra vez se regule el calcio entre 8 y 12. Entonces el calcio está ahí y no nos pasamos, digamos, ni de una hipocalcemia ni de una hipercalcemia. Recuerden muchas veces que ocurren muchos accidentes en los campos, cuando hay una vaca con hipocalcemia se le pone calcio en sangre y este calcio se lo pasan muy rápido, ¿no es cierto? Van a ver que aumenta la frecuencia cardíaca y muchas veces se producen las muertes con paro cardíaco, ¿no es cierto?, en sístole. Eso es común. Entonces, hasta ahí estamos. La parotormona y la calcitonina regulan el calcio. Entonces, cae el calcio, estimula la paratormona, esta paratormona activa todo el sistema de vitamina D y mejora la absorción intestinal. Entonces, vamos con la paratormona. Entonces, la paratormona, todo esto ocurre. Si la paratormona actúa rápido, esto ocurre en minutos. Pero el problema es que la mejora de la absorción intestinal y la resorción ósea ocurren entre las 24 y 72 horas. Entonces nosotros tenemos un animal que tiene un requerimiento de 10 a 15 veces más de calcio y esto se termina de activar o de aceitar todo este sistema de paratormona a las 24 horas. Y en ese tiempo es el que ocurre la hipocalcemia. Después, luego la hipocalcemia, por eso siempre el sistema este lo tenemos que mantener aceitado con un sistema de sales aniónicas o algún otro manejo que después lo vamos a ver más adelante. Y acá entra otro macromineral importantísimo, que es el magnesio. El magnesio siempre actúa como cofactor y este magnesio actúa en la activación de la vitamina D, de vitamina 25, a la vitamina D activada, 1,25 de hidroxicolecalciferol. Entonces esta activación es magnesio dependiente. Si no hay magnesio, si nosotros le aportamos el calcio, regulamos todo, pero no le aportamos magnesio, esto no se activa. Entonces, generalmente tenemos hipocalcemia, ¿no es cierto?, con hipomagnesemia. Si nosotros tenemos hipomagnesemia, acá seguramente vamos a tener hipocalcemia, porque no ocurre todo lo otro. Entonces, esto también del programa claves, generalmente cuando nosotros teníamos hipocalcemia, ¿no es cierto?, teníamos acá un 29, casi un 30% de hipocalcemia sola y un 23% de hipomagnesemia. Estas hipomagnesemias siempre que ocurrieron hipocalcemia. Entonces muchas veces tenemos problemas de vacas caídas y que no es el calcio, digamos. El problema es la magnesemia. Por eso cuando ustedes ven todos esos fluidos que se le meten a la vaca, digamos, una vaca caída, el calcio que le dicen en el campo, realmente si ustedes leen tiene no solamente calcio, tiene magnesio, ¿no es cierto? Y tiene glucosa, por la duda si hay una cetosis. ¿Por qué el magnesio es importante y hay que tenerlo en cuenta? Generalmente el magnesio disponible, libre, es muy poco. Si el magnesio principalmente se absorbe en rumen. Entonces, si nosotros aportamos 30 gramos de magnesio elemento por día, solamente vamos a absorber 5 gramos. El 25 va a pasar al intestino y se va a terminar en la materia fecal. Este magnesio libre, ¿no es cierto?, interactúa entre, digamos, 2 gramos van y vienen. Entonces, el pool libre es entre 3 y 5 gramos. Cuando hay exceso, se va en orina. La leche tiene 0,13 gramos de magnesio y si vos tenés un ternero, necesita 1 gramo de magnesio. Entonces, la cantidad libre de magnesio que tenemos es muy lábil, es muy poquita. En los tejidos blandos hay mucho magnesio y en los huesos hay mucho magnesio, pero no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque la paratormona puede sacar calcio de los huesos, pero la relación calcio-magnesio es mucho más baja, entonces siempre va a mejorar el nivel de calcio, pero el de magnesio no va a llegar nunca. Por ahí muchas veces se ve en las hipomagnesemias clínicas que el animal empieza con los temblores. Muchas veces los animales se caen, esos son para vaca de cría, se caen, se golpean, en los tejidos blancos liberan magnesio y solamente por ese machucón que se le liberó magnesio al medio, se vuelven a parar y se curan, digamos, parece como que salen de hipomagnesemia de la nada, pero generalmente es por el magnesio acumulado en los tejidos blandos.
Entonces, ¿cómo es el efecto del potasio, que es otro macromineral que tenemos en la absorción de magnesio y calcio? El potasio, esto es el intestino y este es el medio interno, este es el retículo rumen y este es magnesio. El magnesio entra por vía pasiva o por contrasporte con sodio. Pero cuando tenemos potasio, altos niveles de potasio en el medio interno, el potasio es un catión fuerte, que siempre cuando está potasio va a pasar el potasio. Entonces, ¿qué hace el potasio? Entra el potasio, ¿no es cierto? Y hace que no se absorba ni magnesio ni calcio, porque este potasio fuerte, ¿se acuerdan que en el medio interno se van a equilibrar las cargas? Entonces, este catión fuerte, este catión, sí, dije bien, este catión fuerte hace que no pase magnesio ni calcio, con las cargas. Entonces, el medio interno queda positivo. ¿Qué hacemos nosotros con las sales aniónicas? Generalmente le metemos cloro. ¿Para qué? Para que este cloro actúe neutralizando las cargas del medio interno y de esta forma no deje pasar o absorber el calcio y el magnesio. Entonces las sales aniónicas que se usan en preparto sirven para esto, para, ¿no es cierto?, neutralizar las cargas positivas y hacer un efecto uno genera una acidosis metabólica leve, por eso se mide el pH para ver si está en acidosis, y esta acidosis hace que constantemente la paratormona esté activa, ¿no es cierto?, porque va a remover calcio de los huesos. Acá está. Entonces ahí ya vimos calcio, magnesio y fósforo. Bueno, el fósforo, yo no dije nada, pero si nosotros tenemos en preparto hiperfosfatemia, dietas muy ricas en fósforo, el fósforo inhibe también la activación de la paratormona. Entonces podemos tener una deficiencia de magnesio o mucho fósforo en la dieta que nos va a afectar la activación de la vitamina D. Y ahora estamos con otros macros: sodio, potasio, cloro y azufre. Nosotros cuando vemos el sodio y el potasio son positivos, el cloro y el azufre son negativos. Y es el famoso balance anión-catión de la dieta. El balance anión-catión de la dieta solamente es equiparar las cargas de positivo con la fórmula sodio-potasio con las negativas, cloro y azufre. Entonces nosotros cuando tenemos en la dieta mucho potasio o mucho sodio, como bicarbonato de sodio, tenemos que meterle mucho cloro y mucho azufre para balancear las cargas hacia una dieta, hacia la parte negativa, entonces podemos absorber el calcio y el magnesio. Entonces, como prevención de hipocalcemia tenemos dos opciones. Esto es una fuente de Bill Weiss, uno de la Universidad de Ohio. Entonces tenemos dieta baja en calcio. La primera opción es que tener dieta baja en calcio. Son difíciles de lograrla porque para tener dietas bajas en calcio tenemos que tener niveles de potasio del 1%. Niveles de potasio muy muy bajos. Y valores de calcio del 0,55 en dieta. Y a esto le tenemos que agregar muchísimo magnesio y vitamina D. Ese muchísimo magnesio son dietas por arriba de 60 a 80 gramos de óxido de magnesio vaca por día. Y hay que analizar bien todos los alimentos para asegurarnos de no tener niveles de potasio elevado al 1%. Si nosotros podemos hacer eso, yo en la actividad privada tengo un solo campo que nos trabajamos con dietas aniónicas. Lo tenemos bastante bien y no tenemos problemas. Con una dieta así, mucho magnesio, intentamos trabajar con lo mínimo de potasio y bajo calcio. Pero a veces te entra un forraje, algo que tenga más del 1% de magnesio y te hace un desastre. Y la segunda opción es usar sales aniónicas. Esta, cuando digamos generalmente tiene muchas vacas caídas por arriba del 2%, ¿no es cierto? Sí o sí tenemos que usar sales aniónicas. ¿Qué pasa con las sales aniónicas? Si uso sales aniónicas, esta es la fórmula de DCAP, no acepta errores. Para usar las sales aniónicas es preferible hacerlo bien, si no puede traer más dolores de cabeza que satisfacción. Requiere mucho manejo, requiere medir el pH de orina para ver si las vacas están siendo dosificadas, digamos. Si nosotros tenemos queremos usar a sales aniónicas, tenemos que medir pH, si no, no sabemos si están usando o si están bien dadas, no están mal dadas. Medir vacas obviamente con más de 3 días de ingreso que ya hacen que estén comiendo las sales aniónicas.
Generalmente el rango óptimo de pH en orina son vacas en Orlando de 6,2, 6,8 y en Jersey un poquito más bajo, porque las Jersey generalmente tienen mayor prevalencia de hipocalcemia. Hay que chequear los minerales del alimento, hay que ver la preparación, el mezclado de la comida. Muchas veces en el preparto hay 15 vacas o 10 vacas y nosotros con un mixer vertical le queremos mezclar 500 kilos de comida. Y eso, y le echamos 200 gramos de sal añónica o medio kilo de sal añónica. Eso es muy difícil mezclar. Entonces, tenemos errores de manejo. También recuerden que los prepartos son lotes muy dinámicos, donde las vacas van entrando, van pariendo. Entonces, a veces los errores más cotidianos es, hay 10 vacas y se le alimenta por 7, al otro día se le alimenta por 10 o por 7 y agregaron 10 vacas, entonces hay 13. Son errores muy comunes, entonces, seguir muy de cerca, el mixero tiene que seguir muy de cerca el número de vacas que hay en los corrales de preparto, ¿no es cierto? Y ver todo lo que sea sobre el manejo de mix y preparación de mix. ¿Cuáles son las acciones correctivas según el pH urinario? Si nosotros tenemos pH de 6,2 a 6,8, en el 80% de las vacas que medimos, está todo ok. Si tenemos pH alto, arriba de 7,4, tenemos que aumentar la sal aniónica. Si el pH da 5, por debajo de 5,4, tenemos que bajar la sal aniónica porque lo estamos pasando. Y si el pH, el 50% de la vaca, te digo 7,4 y el 55,2 quiere decir que hay un problema de manejo, un problema de mezclado. Yo generalmente ahí lo que hago es bajar la sal aniónica y volver a chequear los 4 días. Porque pueden ser que si está así es que porque hay un error esto quiere decir que hay vacas que están comiendo mucha sal añónica y vacas que no. Hay un problema de manejo, puede ser falta de comedera, consumo mal mezclado, hay que ir a buscar el problema, básicamente. ¿Cuáles son los alimentos generalmente que tienen un DECAT alto? Si tienen un DECAT alto quiere decir que tienen alto potasio. Estos son, por ejemplo, el sorgo forrajero, que no pueden, el sorgo forrajero que digamos que es peligroso en usar, la avena, alfalfa obviamente, los silos de pradera, el heno de moa generalmente muy alto en potasio, silo de maíz se puede usar tranquilamente, semilla de algodón, grano de maíz, grano de sorgo. Obviamente nunca usar bicarbonato de sodio en preparto y obviamente cloruro de amonio y una sal aniónica se puede usar. Estos son el contenido de potasio de forrajes conservados. Esto es de tabla. En realidad esto habría que analizar cada alimento, todo se tuviera que analizar. Por ejemplo, el rango, vamos a los peligrosos, el silo de avena, el promedio de 3,8 con un rango de 1, casi un 2% y un 4%, esto es muchísimo. El silo de realidad generalmente tiene mucho potasio. Después el heno de avena generalmente también, el heno melilotus también, el heno de moa tiene muchísimo potasio, el heno ragras también. Acá que se usa mucho es heno de cola de paja de trigo, acá están los valores, el promedio es entre 0,77, pero el rango es de 0,62 a 1,11. Nosotros usamos generalmente dietas con paja de trigo. Esto es la concentración de minerales, esto es mucho más nuevo, con el laboratorio donde yo trabajo, que es Rock River Lab. Estos fueron todos los análisis que se hicieron en 2017 y 2018. Si nosotros vemos, generalmente, el speller de soja nos dio que tenía un 2% de potasio, la harina un 2,23% de potasio, el silo de alfalfa 2,4% de potasio, los silos de maíz un 0,98% de potasio. El heno de trigo, paja de trigo en promedio dio 1,26 de potasio. El MOA obviamente mucho más alto, casi un 2% de potasio. El de avena 2,18. Y estas son las TMR. ¿Qué quiere decir TMR? La dieta totalmente mezclada. Son dietas totalmente mezcladas para los prepartos. Dio de potasio 1,27, digamos que es un valor bastante correcto. Posibles causas del mal funcionamiento de las dietas aniónicas son exceso de potasio en los forrajes, hay que analizar, chicos, tenemos que analizar, si no, trabajamos a ciegas, entonces empezamos a mover y no encontramos nada. Poco tiempo de suministro, muchas veces las vacas llegan al preparto y paran enseguida. Minerales aportados por el agua.
Acá tenemos, estos son los minerales aportados, esto es un análisis de agua en la zona nuestra, acá de Esperanza, donde ustedes pueden ver que una sal que tiene 1,57 gramos por litro, tiene muy bajo cloruro, tiene muy bajo sulfato, tiene nitratos muy poco, arsénico, calcio, y cuando llega acá bicarbonato de sodio, 9,15. Entonces el 58% de esta agua es bicarbonato de sodio. Entonces una vaca que toma 60 litros de agua, en preparto el 55% de bicarbonato de sodio, lo más alcalinizante que hay. Entonces muchas veces la sal aniónica no funciona porque tenemos agua, es un agua excelente para producción de leche, pero en el preparto no hace ruido porque tenemos que aumentar la sal aniónica para equilibrar este bicarbonato de sodio que nos está metiendo el agua. Mal mezclado, generalmente poco consumo de alimentos. Recuerden que consumo de materia seca es fundamental. Si no consumen el alimento, no van a consumir la sal aniónica. Consumo de alimentos que ve que la sal aniónica tienen un efecto de... son poco palatables, sobre todo los sulfatos. Entonces, a medida que vamos aumentando las dosis de sales aniónicas, tenemos más problemas de palatabilidad, entonces bajan los consumos. Hoy en día hay algunos tipos de aditivos, nosotros usamos por ejemplo saborizantes, pero hay algunos tipos de sal aniónica que no hacen caer tanto el consumo de materia seca como los cloruros o los sulfatos propiamente dicho, digamos, metidos directamente. Recuerden, el bajo aporte de calcio, el bajo aporte de magnesio, si tenemos, no pueden funcionar porque nos falta magnesio, y bajo aporte de calcio. Cuando nosotros tenemos sales aniónicas, que le estamos planteando sal aniónica, recuerden que tenemos resorción ósea de calcio, porque la paratormona está actuando. Entonces tenemos que dar muy buen valor de calcio. Tenemos que aumentarlo prácticamente al 1% de la dieta el calcio. Otro punto que teníamos en cuenta y que hablábamos fue la inmunosupresión. Recuerden que el parto es estresante per sí, entonces, bueno, ahí medio que terminamos de hipocalcemia. Ahora ya estamos terminando prácticamente la clase, la parte de inmunosupresión. Recuerden, esto es lo que ocurría sobre todo con la primera línea de defensa, los neutrófilos, porque el parto es estresante entre sí. Tenemos altos niveles de estrógenos, cambio hormonal estresante con alto nivel de cortisol, que obviamente te derrumba la inmunidad. La calostrogénesis, recuerden que el animal está pasando casi muchísimos anticuerpos para la inmunidad pasiva del ternero. Balance energético negativo y estrés oxidativo. Es por eso que los minerales, la vitamina en este periodo son fundamentales. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir la inmunosupresión? Nada de estrés. Ya la vaca tiene demasiado estrés. Recuerden, cero estrés porque la vaca hay que cuidarla como un pesebre. Control de ingestión de alimentos, mejor consumo de materia seca. Mientras más consume la vaca, siempre mejor va a estar mejor nutrida. Ajuste en formulación de raciones en preparto. Digamos, las raciones de preparto tienen que ser muy bien balanceadas. Acá, cuando digo construir un alimento, ¿se acuerdan? Esto son la inmunidad o la actividad de polimorfonucleares de vacas con bajo consumo y vacas con alto consumo. Las vacas que consumían mejor los primeros días de semana, en pre y postparto, las primeras semanas, generalmente tienen mejor inmunidad. Al tener mejor inmunidad van a poder zafar de una mastitis, de una mestritis, de una retención de placenta. Recuerden la suplementación de los minerales y vitaminas antioxidantes. La vaca se está prendiendo fuego. Entonces la suplementación alta con vitamina E y selenio. La vitamina E en una vaca de preparto y vaca recién parida, tenemos que estar hablando de 2.000 unidades internacionales. Selenio, ¿no es cierto? Vitamina D, vitamina A, zinc, bueno, todo eso hay que incorporarlo. Eso no le puede faltar a una vaca pre y postparto en el periodo de transición. Como dije hoy, reducir los factores estresantes, ambiente limpio, ventilado, sin ruido. Y hay que darle, obviamente, las vacunas de acuerdo a las necesidades para proteger al arquero. Tanto la vacuna al secado como a la entrada del preparto para mejorar la inmunidad del ternero.
Entonces, ¿qué tenemos que monitorear en el periodo de preparto? Condición corporal, recuerden, la condición corporal es fundamental. Monitorear el consumo de alimentos, que la vaca tenga muy buen consumo de materia seca. Y bueno, obviamente los nutrientes de la ración. La nutriente de la ración, la energía neta de lactancia tiene que ser alrededor de 1,25 por kilo de materia seca. Tenemos que trabajar con dieta hipoenergética, no tan pasada de energía, porque podemos tener errores y sobre todo nos puede llevar a una cetosis. Proteína bruta entre 3 y 14. La realidad, lo que nosotros tenemos que ver es que la vaca esté entre 1000 y 1400 gramos de proteína metabolizable, ¿no es cierto? Bajo contenido de almidones, 12 y 16%. Balance mineral, lo que le dije nuevo. Vitamina selenio, 0,3 miligramos por kilo de materia seca, ¿no es cierto? Y vitamina E, sobre todo, 2000 unidades internacionales, 2500. Vitamina A, vitamina D, y sobre todo la vitamina E y selenio son fundamentales. Y consideraciones finales para el periodo de transiciones, que el momento más crítico del ciclo productivo y reproductivo, ¿no es cierto?, donde se define la gran parte de la lactancia y la sobrevida del ternero. Recuerden que en este periodo lo que es pico de lactancia, descarte, muerte y enfermedades, en estos 21 días pre y posparto se define todo. Hay que darle confort a la vaca. Esto es primordial para mejorar el consumo de materia seca y disminuir todo el estrés. Confort, mejora el consumo de materia seca, ¿no es cierto? El consumo de materia seca lo va a sacar rápido del balance energético negativo, el animal va a comer todos los minerales que necesita, ¿no es cierto? Y disminuir el estrés para no aumentar el estrés a la vaca que está en un periodo muy, muy estresante. Un correcto manejo nutricional, obviamente, un buen balance de dieta, una dieta acorde al estado fisiológico de esta vaca, un seguimiento de condición corporal, ¿no es cierto? Tanto al parto, al secado, al parto, en el lote de fresca tenemos que ver que la vaca, digamos, no se derrumbe en condición corporal. Si la vaca parió con 3,5, en el periodo de fresca, cuando tiene un corral de fresca apartada, la vaca tiene que no perder más de 0,75 puntos de condición corporal, digamos unos 45 kilos. Si nosotros vemos que la vaca pierde un punto y medio, quiere decir que estamos haciendo algo mal, que hay mucha lipomovilización, hay un balance energético negativo muy, muy grande y que nos puede llevar a todos estos problemas que estuvimos hablando en la clase. Un correcto balance de vitaminas y minerales antioxidantes. Entonces, generalmente lo que nosotros decimos que las pérdidas de las mejores vacas lecheras no es una casualidad. Siempre en el campo dicen, uy, se me murió la mejor vaca, siempre se me muere, no, siempre se me va en el rodeo la mejor vaca, se me enferma la mejor vaca, eso no es una casualidad. Ahí terminaríamos la clase de vaca lactancia, digamos, en periodo de transición. Espero que le haya servido, que no, a veces por ahí, bueno, repetir es complicado dar clase en formato, sobre todo estos temas, en formato así en web, pero bueno, hacemos todo lo que se puede. Ya muchas gracias, chicos.